Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio de discipulado bíblico para esta semana. Estamos en el nivel 3 del discipulado, un llamado a equipar. La lección de hoy, la número 3, se titula Equipado para servir. El objetivo de nuestra lección es usar los dones espirituales con los que Dios equipa a la iglesia. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora del día te agradecemos por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por tu gracia derramada sobre nosotros, por esos dones espirituales que nos has dado. Gracias, Dios, porque nos permites conocer a qué nos has llamado, con qué nos has equipado, cómo esperas que te sirvamos para darte la honra y la gloria. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Un pasaje que ya hemos analizado en 1 Corintios capítulo 12, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando hablamos de los dones espirituales, tenemos que recordar, reiterar, que quede bien claro en nuestra mente que son obra del Espíritu Santo. Es Dios el que nos ha dado esa capacidad para servirle de una forma específica. Y el apóstol Pablo nos presenta en los versículos del 8 al 11 una lista que ya hemos dicho anteriormente que no es exclusiva ni exhaustiva, sino solamente esa manera de ejemplo de las capacidades que Dios nos da para servirle. Dice el versículo 8 al 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Por cuestión de tiempo, de que este es un resumen solamente, no puedo detenerme a explicar a detalle cada uno de estos dones y otros dones que hay también en la Biblia, como lo hicimos en el estudio presencial. Pero si usted no estuvo en el estudio presencial, solamente ve este video y está interesado en profundizar en el estudio de los dones, comuníquese conmigo y podemos ayudarle al respecto. Lo interesante de estos dones, que Pablo va reiterando una y otra vez, es que son de parte del Espíritu Santo. Son dones que Dios nos ha dado para servirle a Él. Y dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y desde aquí se empieza a presentar dos cosas, dos principios. Cada uno y como Él quiere, como Dios quiere. Al final vamos a mencionar algo al respecto. Estos son los dones que Dios ha dado a la iglesia para que podamos servirle a Él. Ahora, esos dones se pueden usar en función de un ministerio dentro de la iglesia. Dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo aquí nos presenta la idea de cómo la iglesia puede ir desde su nacimiento hasta un crecimiento, hasta alcanzar la madurez espiritual. Pablo usa la figura del ministerio de los apóstoles, que son los enviados, es lo que significa la palabra apóstol, enviado, no lo que hoy en día se ve con los famosos apóstoles modernos, nada que ver eso con la escritura. Un apóstol es un enviado, es un misionero que va a abrir obra nueva.
Después está el trabajo, el ministerio de los profetas, que nuevamente nada que ver con lo que se ve hoy en los profetas modernos. Un profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios, es un predicador. Posteriormente, los evangelistas, para ampliar el trabajo de la iglesia, y pastores y maestros. Algunos lo ponen por separado. Yo personalmente creo que por la gramática es un solo ministerio, pastor maestro, y también porque Pablo en los requisitos para el pastor menciona que debe ser apto para enseñar. Y entonces el pastor llega a esa iglesia ya establecida y los lleva a la madurez espiritual, enseñándoles la palabra de Dios. Así que el pastor debe tener esos dones para poder cumplir su ministerio, como todos los demás también. O sea, un misionero tiene que tener ciertos dones para cumplir efectivamente su ministerio. Un predicador, de igual manera, un evangelista y el pastor de la misma forma. Entonces Pablo está presentando esta idea donde la iglesia va desde su nacimiento hasta un crecimiento, una madurez espiritual en Cristo, según el uso de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, tiene que ser para que seamos perfeccionados en la obra del ministerio y para que lleguemos a ser maduros espiritualmente. Y en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20, dice también el apóstol Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuevamente se repite esta imagen, esta idea de que van los apóstoles como enviados a abrir obra y luego los profetas predicando la palabra. Ahí está fundada la función de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No debemos perder de vista que el fundamento es Cristo. Y el 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lamentablemente muchas veces vemos que las iglesias no nacen de la manera bíblica, sino que nacen por divisiones, por caprichos de hombres, y entonces se frustra el crecimiento natural de la iglesia. Y vemos iglesias que no están buscando la santidad y que no están buscando usar sus dones para el Señor, o que están buscando hacer algunas actividades pero según sus propios gustos y a su propia manera, no según el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pedro, complementando lo que estábamos mencionando, primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es responsabilidad de cada quien, es cada uno, y es según el don que ha recibido, porque es Dios el que me dio el don. No es como yo quiera, no es como a mí se me ocurra, es según el don que Dios me ha dado. Ministrelo a los otros. Tiene que haber un ministerio en el cual yo voy a poder funcionar con el don que Dios me ha dado. Entonces, el don que Dios me dio tiene ciertas características que son para ser usadas en ese ministerio dentro de la iglesia. Si yo quiero usar mi don a mi manera y donde yo quiera, estoy desvirtuando el propósito, la idea con el cual Dios me dotó o me capacitó con ese don. Y dice el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, y este es el propósito final de ser cristianos y de por qué estamos capacitados con los dones espirituales, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerde que todo lo que hacemos
debe ser hecho para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser hecho para el Señor, incluido nuestro servicio a Dios. Va a haber ocasiones en que el ministerio en el cual puedo funcionar por el don que Dios me ha dado, a veces va a traer situaciones adversas a mi vida. En el Antiguo Testamento y al inicio del Nuevo Testamento, los profetas que predicaban el mensaje de Dios se enfrentaban al rechazo del pueblo. Hoy en día nosotros, cuando servimos a Dios con el don que Dios nos ha dado, en el ministerio donde Dios espera que sirvamos, vamos a encontrar muchas veces rechazo. Vamos a encontrar murmuración, crítica, vamos a tener problemas, vamos a sufrir. Dice respecto al evangelismo, dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus ganancias. Así que esta idea es consistente. Al servir a Dios puede haber y va a haber alguna especie de sufrimiento, pero vale la pena servir al Señor con el don que Dios me ha dado en el ministerio que Él ha diseñado para mí, porque eso redunda en que la gloria sea para Dios, en el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del cuerpo de Cristo, y en que yo sea hallado un buen administrador delante de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hablas a mi vida, hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos capacitado con esos dones espirituales y por darnos la oportunidad de servirte a ti, de servir a nuestros hermanos en los diferentes ministerios que tú has diseñado para que seamos útiles según el don que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener esa responsabilidad, esa diligencia de servirte a ti como a ti te agrada, conforme nos has capacitado. A ti hoy y siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.